presentarles el día de hoy a la doctora Roxana Jiménez, quien nos acompaña este sábado, continuando con el ciclo de conferencias en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Pero nosotros no solamente queremos conmemorarlo solamente un día, sino que también queremos conmemorarlo todo el mes. Para ello, dentro de estas actividades académicas que venimos realizando todos los sábados para este mes de marzo, hemos invitado a 4 mujeres que vienen destacando profesionalmente, siendo inspiración para las nuevas generaciones de mujeres profesionales. Este sábado nos acompaña la doctora Roxana Jiménez Vargas Machuca, quien es abogada por la PUC, tiene una maestría en Derecho Civil, culminada también en la PUC, un doctorado en Derecho culminado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella es árbitro nacional e internacional, integrante del listado de árbitros de la nómina de ANCAO Internacional, del Centro de Arbitraje de la PUC, de AmCham, así como de otras cámaras de comercio a nivel nacional. La doctora Roxana fue jueza superior titular en la Corte Superior de Justicia de Lima, ha sido docente de Derecho Civil y Arbitraje en la Universidad de Lima, de Derecho Civil en ESAN y en la Maestría de Derecho Empresarial de la Universidad de Piura y de Arbitraje en la UPC. La doctora es autora de numerosos artículos y trabajos en obras colectivas de Derecho Civil y de Arbitraje, quien nos abordará el tema de las medidas cautelares en el arbitraje y además quien está en el top de mejores árbitros en base a la Leaders League. Doctora Roxana, bienvenida. Por favor, le doy pase para que inicie la ponencia. Muchas gracias, doctora Miriam Morales, por su gentil y afectuosa presentación. Quiero agradecer al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, ANCAO Internacional, por esta invitación, pero también quiero felicitar al Centro de Arbitraje por su profesionalismo, su seriedad, ¿no? Y el lugar que está ocupando en el mercado arbitral, que es muy importante, ¿no? Posicionarse en términos serios, ¿no? En términos honestos, en términos de resultados correctos en el arbitraje, porque nosotros sabemos que el arbitraje se va a continuar siendo un medio de solución de controversias heterocompositivo deseable, ¿no? Reconocido en la medida de que quienes participamos en él, ya sea a nivel de árbitros, a nivel de abogados, ¿no? que asesoran, a nivel de centros arbitrales, lo hagamos en forma honesta, responsable y seria, ¿no? Y por eso es mi reconocimiento al Centro de Arbitraje ANCAO Internacional. Y también sobre el Día Internacional de la Mujer, sí, me parece una excelente idea siempre recordar, ¿no? Que las mujeres tenemos y hemos tenido siempre, ¿no? Debemos tener los mismos derechos que todos, ¿no? Ya no debe verse a la mujer como una minoría, ¿no? Esta es el 8 de marzo es una fecha no de celebración, es de conmemoración de las mujeres que han luchado a lo largo de la historia por ir avanzando, ¿no? En la obtención del reconocimiento de sus derechos que ya por derecho natural les corresponden, pero a nivel de las sociedades no se han plasmado y siempre ha habido arbitrariedad, ha habido injusticia, ha habido desigualdad. Y entonces esa es una lucha constante y que vemos que estando ya en el año 2023 todavía no se consigue. Miremos nada más la situación en Afganistán y en otros lugares, ¿no? Y acá mismo, ¿no? Acá mismo, el machismo y mucho desequilibrio en realidad en general. Y por eso es que es bueno siempre recordar esto, conmemorar a quienes han venido luchando y agradecer hacia atrás a estas nobles mujeres que se han inmolado, que han luchado porque nosotros podamos hoy en día tener lo que tenemos y nosotros comprometernos a seguir en esa misma lucha para que las futuras generaciones tengan mejores espacios de igualdad. Bueno, dicho esto, empezaré con el tema que se me ha solicitado conversar esta mañana con todos ustedes.
es el tema de las medidas cautelares en el arbitraje, ¿no? Bueno, este es un tema muy importante y muy valioso de ser tomado en consideración. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿no?, que un procedimiento en general, ya sea un proceso judicial, un procedimiento arbitral o cualquier procedimiento administrativo, ¿no?, cualquier ámbito en el que alguien esté discutiendo por algún derecho en cualquier lugar, ¿no?, ese procedimiento tiene que tener una serie de garantías. Garantías de debido proceso, garantías de igualdad, de no arbitrariedad, en fin, una serie de garantías que todos conocemos. Pero también es sumamente importante que todo ese esfuerzo para llegar a una finalidad, a un fin, no muera a mitad de camino o no lleguemos al final y sea inútil. Lo importante es lograr un resultado. Eso es lo importante. Cuando nosotros celebramos un contrato, no estamos pensando en términos de quiero ingresar en una relación jurídica intersubjetiva, bla. No pensamos eso. Celebramos un contrato de compraventa, queremos la casa, queremos el carro, queremos el agua, queremos el servicio, queremos el celular, queremos el internet, queremos eso, ¿no? Eso es lo que queremos, el resultado. Si no lo obtenemos, entonces vamos a tener que discutir. Y entonces ingresamos un proceso, ¿no? Entonces, no estamos pensando, quiero un formato, cuando ya pensamos en el proceso, quiero un formato ordenado de debate. No estamos pensando en eso. Queremos la casa. Es lo que quisimos desde un principio. Quiero mi derecho, quiero que se haga efectivo mi derecho. Eso es lo que yo quiero. No lo conseguí por las buenas, tengo que hacerlo también, obviamente por las buenas, pero a través de un procedimiento donde voy a requerir apoyo de terceros, digamos, alguien con jurisdicción. Pero quiero el resultado. No quiero nadar y ahogarme en la orilla, ¿no? Entonces, esa garantía, para que no todo sea en vano, ¿no?, para poder transitar en forma adecuada a través de todo ese procedimiento, sea lo que sea, cuanto tenga que durar, eso se va a salvaguardar en gran medida con las medidas cautelares, como todos ustedes saben. Esa es la gran importancia, ¿no? De eso se trata. Simplemente para recordar, ¿no?, conceptos preliminares. ¿Para qué vamos al arbitraje, ¿no? ¿Y por qué dejamos de lado la posibilidad que todos tenemos de solicitar la solución de nuestra controversia o requerir, porque es nuestro derecho, ¿no?, al ámbito judicial, ¿no? Porque nosotros decidimos elegir y ceder el control del resultado al tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque buscamos especialización del árbitro, celeridad del proceso, ¿no? Sabemos que podemos diseñar nuestras reglas procedimentales, lo cual es fabuloso, porque si el proceso es la controversia es muy puntual y muy breve, y muy acotada, no necesitaremos más allá de 3 meses, quizás, para ya tener una decisión firme. Y si es muy compleja, requeriremos espacios mucho mayores, necesitamos peritajes técnicos muy complejos que requieren mucho tiempo, mucha especialización, y la otra parte va a esperar ese peritaje y va a querer presentar el suyo y va a requerir también el mismo espacio para poder contratar y que se desarrolle esa pericia, por ejemplo, ¿no? Y entonces vamos a necesitar un procedimiento adecuado para ello, ¿no? Yo a veces tengo arbitrajes donde hay 40 pretensiones, como tengo algunos que son muy puntuales, es una pretensión, págame y es muy claro. Entonces, el proceso, ya sea arbitral, judicial, el que sea, es el vehículo, el instrumento para llegar a ese final que yo quiero. Quiero una decisión correcta y que esa decisión se ejecute. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ese vehículo es el proceso. Y ese vehículo, obviamente, va a tener que ser adecuado a aquello que voy a transportar, ¿no? Siguiendo haciendo el símil con un vehículo. Si yo quiero transportar algo chiquito, no necesitaré más que una bicicleta, probablemente.
Pero si yo quiero transportar cemento, voy a requerir un vehículo especial grandote, ¿no es cierto? Igual es el proceso. El proceso es un vehículo, es un instrumento. Y lo fantástico del arbitraje es que nosotros vamos a diseñar nuestro vehículo para la finalidad que necesitamos. Por eso es que podemos diseñar un arbitraje con reglas muy breves, 5, 5, 5, 3, 3 y ya está, y laudo puede ser. O podemos, como tengo algunos casos donde me piden 60 días hábiles para cada escrito postulatorio. Imagínense lo que es eso, ¿no? Y además con escritos adicionales de réplica, de dúplica, de 40 días hábiles más para cada una de las partes. Imagínense un arbitraje multipartes, hay arbitrajes largos, porque la materia lo requiere. Entonces, se diseña como un traje a medida. Y eso se hace entre las partes, los árbitros, con el apoyo de la secretaría, y vamos diseñando nuestro procedimiento, ¿no? Y por eso se les pregunta, ¿usted va a recomendar, señor? ¿Usted va a presentar pericia? ¿Va a requerir esto? ¿Va a traer testigos? ¿Qué va a hacer? ¿No? Ah, sí, no, y según lo que nos dice, vamos diseñando nuestro traje. Eso es fantástico. Yo, como la doctora Morales me ha presentado, yo he sido jueza. ¿Cómo me hubiera gustado poder diseñar así mis trajes cuando era jueza? Porque he tenido todo tipo de procesos. Algunos muy simples, unos complejísimos, pero las reglas del Código Procesal no son, ¿no? Si bien tiene distintos tipos de proceso, ¿no? De conocimiento, abreviado, en fin, etcétera, son reglas estándar para todos. Y no puede ser de otra manera. Yo no quiero criticar al Poder Judicial porque no puede ser de otra manera. Imagínense con la carga procesal. No hay forma. Y tiene que estandarizarse. No se puede dejar también al arbitrio de cada juez en todo el Perú hacerlo de otra manera. O sea, sí, yo sí creo que sí tiene su razón de ser, pero el arbitraje no. El arbitraje tiene otras características. Entonces, es un procedimiento flexible, se materializa en el laudo, las partes eligen al experto, árbitro que les parece, que les inspira confianza por sus conocimientos, su honradez, su imagen, etc. Entonces, pero finalmente, en ambos casos, el proceso judicial termina con una sentencia, el arbitraje termina con un laudo, y ya. Todos tenemos derecho a ir al proceso judicial, pero para ir al arbitraje vamos a descartar ese derecho, ¿no? De la tutela jurisdiccional efectiva y nos vamos a ir, porque por voluntad propia, nos vamos a ir al arbitraje, nos vamos a someter a este otro tipo de procedimiento. Está aprobado, por supuesto, por la Constitución y todo, pero es una renuncia, ¿no es cierto?, a un derecho al que todos tenemos acceso, ¿no? Lo cual también está muy bien en la medida que sea el tipo de derechos, ¿no?, en principio renunciables, es decir, disponibles, ¿no? Y también los que la ley indique. Muy bien. Entonces, estas son las razones por las cuales uno opta por el arbitraje. Perfecto. Celeridad, rapidez, flexibilidad, especialización, dedicación también, porque los árbitros tienen que, si ya tienen muchos casos, ya deben decir, ya hasta acá nomás, ¿no? Salvo que mientras puedan, si se dedican en forma exclusiva al arbitraje, no hay ningún problema. Pero si es un árbitro que puede dedicarse también tiene otras actividades, puede ser un árbitro empresario, puede ser un estudio, obviamente va a tener menos tiempo, ¿no? Ya no puede aceptar todos los casos que se le plantean. Muy bien, y se caracteriza en el ámbito comercial y privado, se caracteriza por confidencialidad y privacidad, el arbitraje, ¿no? Eso es un derecho muy importante, una característica muy, muy relevante en el arbitraje, que no es la misma en todos los tipos de arbitraje, porque hay arbitrajes especiales. Un arbitraje especial es el arbitraje en materia de contratación con el Estado. Ahí es diferente, no es materia disponible, no, la obra pública, la compra no le pertenece a nadie, o sea, nos pertenece a todos, ¿no? Entonces, es un mandato que tiene el gobierno para celebrar para darnos estos servicios, darnos esta infraestructura y por lo tanto no le corresponde. Y por lo tanto, la solución de controversias a través del arbitraje en ese tipo de casos es distinta. Ahí no tenemos la confidencialidad, no como regla, es todo lo contrario, más bien tiene que ser transparente y pública, porque así como nosotros, todos tenemos derecho a conocer el contenido de todos los contratos que celebre el Estado, y si no nos lo quieren dar, tenemos la acción de habeas data, ¿no? Porque tenemos derecho, también tenemos derecho a saber
cómo se desarrollan estos arbitrajes, cómo resuelven los árbitros, cómo defienden la Procuraduría al Estado. Tenemos derecho. Y por lo tanto son otras reglas. Bueno, entonces, el Poder Judicial no es un antagonista. Doctora Morales, ¿podría, por favor, silenciar a los... Gracias. Sí, doctora, ya está. Ya, muchas gracias. Sí, hay que recordar que no, a veces se nos escapa, no nos damos cuenta y se activan los audios. Muy bien. Acá es muy importante, el día de ayer ha culminado un evento muy interesante del Instituto Peruano de Arbitraje, el IPA, que es el Congreso Nacional de Jueces y Árbitros. ¿Y cuál es la relevancia de hacer un Congreso de Jueces y Árbitros? Es justamente que en una mesa se sienten jueces y árbitros para poder entender, ¿no?, cómo es esta sinergia entre jueces y árbitros, ¿no? Que los jueces entiendan de qué se trata el arbitraje y los árbitros entiendan, ¿no?, cuáles son las facultades de los jueces en su colaboración judicial con el arbitraje, para que cada uno no malentienda al otro, ¿no? Porque en la medida que cada uno haga bien lo suyo, más bien es una relación de colaboración. Un laudo anulado correctamente le hace bien al arbitraje. No es un enemigo el juez o la sala judicial que anula un laudo cuando sí debe anularlo. Le hace mucho bien al arbitraje. Más bien, si no lo anula, le haría un daño terrible al arbitraje, ¿no? Entonces, pero si anula mal, es decir, no debió anular, se entrometió donde no debía y anuló mal, en forma equivocada, lo que sea, le hace daño al arbitraje y también le hace daño a la judicatura. Porque una judicatura judicial se legitima a través de lo correcto, ¿no?, de sus fallos. Al igual que el arbitraje. En realidad, el desempeño correcto en cualquier ámbito en que uno se desenvuelva te legitima a ti como operador y legitima la actividad misma. Por eso es que es bien importante, ¿no? Y por eso es que estas mesas de debate son muy trascendentes, para que se comprenda porque siempre hay casos, porque podemos leer la ley y entendemos, pero cuando se presenta el casito, zona gris, ahí es que comienzan a haber discrepancias de interpretación, criterios, entonces ahí es bueno sentarse y conversar, ¿no? Porque también es importante que haya seguridad jurídica. No puede ser que un juez piense de una manera y anula y la otra sala piensa distinto y no anula. Así no es, ¿no? Por eso es que es bien importante. Muy bien, entonces tenemos, por lo tanto, una relación, ¿no? Dentro del sistema de resolución de controversias heterocompositivo tenemos al arbitraje del Poder Judicial y el Poder Judicial colabora, ¿no?, apoya a que el arbitraje camine bien, ¿no? Entonces, acá en esta diapositiva tenemos, por ejemplo, lo que está en rojo ya no existe, por eso lo he puesto en rojo. Ya antes el Poder Judicial nombraba en forma residual a los árbitros. Ahora, bueno, hace mucho tiempo ya, desde el año 2008, el arbitraje actual, no, ya no. Y está muy bien eso. Ahora lo hacen las cámaras de comercio del lugar. Y eso está muy bien, pues, porque zapatero a tus zapatos. El mundo arbitral conoce quiénes son los árbitros, ¿no? Y además hay listados, hay nóminas, hay todo un sistema. Un juez que escoja un árbitro para un arbitraje no tiene sentido, en realidad. Lo tuvo en su momento ante la falta de, pero ahora no. Yo me acuerdo, cuando yo era jueza de primera instancia, en ese tiempo, y yo he designado, pues, árbitros. Por eso es que les digo, ¿no? Es mucho mejor que lo hagan las cámaras de comercio, que saben muy bien cómo resuelven, cómo laudan, quién es quién. Muy bien. En la excepción de convenio arbitral, claro, porque si tú tienes un convenio arbitral, pero igual dices, no quiero ir al arbitraje y planteas una demanda en sede judicial, la otra parte tiene derecho a deducir la excepción de convenio. No, nosotros nos hemos sometido a arbitraje ante cualquier discrepancia que tengamos. Ya. Entonces deduces tu excepción. ¿Cuál es la colaboración judicial? Que el juez, en el momento en que vea que existe efectivamente el convenio arbitral, tiene que inhibirse, ¿no? Mediante la declaración de declararse incompetente y, por lo tanto, fundada la excepción,
¿no? Y declarar improcedente la demanda, váyase al fuero, ¿no? El fuero correspondiente. Tenemos también colaboración judicial en la actuación de pruebas. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Pero acaso los árbitros no actúan sus pruebas? Sí, claro que sí, ¿no? Pero podría darse alguna situación en la que no pueda, ¿no? Acuérdense que los árbitros somos privados, ¿no? Entonces no tenemos acceso a todo, como si lo tienen los jueces, que son funcionarios públicos y tienen jurisdicción estatal. Entonces, por ejemplo, me imagino, ¿no? Un ejemplo, que pueden darse muchos, ¿no? Eso es para los casos en que no se pueda, ¿no? Por ejemplo, claro, actuar una prueba en otro lugar, ¿no? O, por ejemplo, una declaración testimonial de alguien que está en la cárcel, ¿no? Es más difícil que pueda ingresar a un tribunal arbitral, pues, por supuesto. Se le puede solicitar al juez para que realice esa actuación probatoria, por ejemplo. Ejecución de laudos, sí, por supuesto. ¿Cómo ayuda el Poder Judicial ejecutando los laudos? Lo que dije en un inicio, por eso que me parecía bien importante siempre hacer hincapié en qué cosa quieren las personas, hacer efectivos sus derechos. De eso se trata todo. ¿Para qué tenemos un derecho si no lo vamos a hacer efectivo? Entonces, la ejecución de un laudo es esencial. Y el árbitro no tiene facultades, ¿no?, coercitivas para poder ejecutar. Entonces, muchas veces el arbitraje acaba con la emisión del laudo y ahí se acabó todo. Y ya tienes un título ejecutivo y lo puedes ir a ejecutar mediante, o sea, a través del Poder Judicial, mediante el proceso de ejecución de laudos arbitrales. A veces, el tribunal arbitral podría ejecutar, pero quizás durante esa ejecución se encuentra con un escollo, pero él está asumiendo la ejecución. Pero si se encuentra con un escollo, puede pedir ayuda para ese escollo al Poder Judicial. Y con el apoyo judicial vence ese obstáculo y termina el mismo tribunal arbitral su ejecución. Podría ser que el tribunal arbitral esté ejecutando y a la mitad se dé cuenta, no puedo. Y ahí para su ejecución y dice, continúa esto en el Poder Judicial. Puede ser también, ¿no? Entonces sí, ese es el apoyo judicial. La anulación de laudos ya lo dije, ¿no? A mí me parece esencial que las salas judiciales conozcan muy bien, entiendan muy bien de qué se trata el arbitraje y entiendan muy bien cuáles son sus competencias en relación a la anulación de los laudos, para que las ejerciten como corresponde. Y de esa manera se legitima tanto el sistema arbitral como el judicial. Reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, claro. Un laudo emitido en el extranjero tiene que atravesar aquí también por las salas judiciales, las mismas que ven el recurso de anulación del laudo, también esas salas son las que ven el reconocimiento de los laudos extranjeros, que es como un exe-4, ¿no? Entonces va a verse, ¿no? A ver, y si cumple con los requisitos, lo reconoce, entonces ya está listo para ser ejecutado como si fuera un laudo emitido en el Perú. O sea, es una nacionalización en realidad, ¿no es cierto?, de la decisión arbitral. Muy bien, y acá lo que nos interesa que está en color verde, ¿no?, que son las medidas cautelares. Ese es un ámbito de colaboración judicial esencial, ¿no? Cómo colabora el Poder Judicial con las medidas cautelares, ¿no?, en el arbitraje, mediante, por ejemplo, las cautelares fuera de proceso. No tienes un tribunal arbitral y necesitas una cautelar antes, ¿no? ¿Cómo voy a empezar mi proceso si mi proceso, por ejemplo, va a ser, yo espero ganar y espero que culmine con un laudo de condena, por ejemplo, condena dineraria, que son muy comunes, ¿no? Entonces, ¿y cómo le voy a cobrar? Sí, claro, pues esta contraparte va a disponer de sus bienes, va a ponerlos a nombre de testaferros, en fin, bla, bla, bla. Todo lo que ya nosotros conocemos hasta el cansancio que ocurre en el Perú y en todo el mundo en realidad, ¿no? Entonces, claro, yo necesito empezar mi arbitraje tranquilo, ¿no? Entonces puedo solicitar que el Poder Judicial me otorgue una cautelar. Hoy en día algunos centros tienen lo que se conoce como el árbitro de emergencia, que es un servicio adicional que te dan algunos centros arbitrales para medidas cautelares fuera de proceso. O sea, no necesitas ir al Poder Judicial, yo te doy también este servicio. Y tiene sus particularidades. Y finalmente, según estas disposiciones,
El árbitro de emergencia no lo escoge, obviamente, la parte, te lo da el centro, salvo que haya alguna recusación, pero si no, no hay ningún problema, te lo da el centro y se queda, quiero decir, y emitida la decisión cautelar, en el sentido que fuere, ese árbitro de emergencia no puede integrar el tribunal arbitral que va a conocer el fondo de la controversia, ¿no? Entonces sí tienes la colaboración judicial con las cautelares fuera de proceso. Hoy en día, incluso les digo, ¿no? A pesar de tener un centro, o sea, digamos en el convenio arbitral, tener centros que te dan el servicio de arbitraje de emergencia, todavía hay muchas partes, abogados que los patrocinan, que prefieren todavía ir al Poder Judicial antes que un arbitraje de emergencia. Todavía, ¿no? Entonces sí, porque muchas veces funciona bien. Como también puedes tener colaboración judicial ¿ya? En las medidas cautelares que emita un tribunal arbitral. Dentro ya del arbitraje, tú tienes tu tribunal arbitral que él es el competente para emitir sus decisiones cautelares. Pero ¿cómo ejecutas? A veces la cautelar puede requerir apoyo judicial. Inclusive, antes del proceso, no tienes tribunal arbitral todavía, pero optas por el arbitraje de emergencia. Entonces tienes un árbitro de emergencia, pero también el Poder Judicial puede colaborar con el árbitro de emergencia para que se ejecute la medida cautelar que el árbitro de emergencia emita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjense cuánto ayuda el Poder Judicial al arbitraje. Por eso es que es una relación ya, que integra el sistema de solución de controversias intercompositivas. Entonces, acá sabemos, el árbitro no tiene imperium, ¿no? El juez tiene imperium, ¿no? Y, bueno, el juez se guía, se rige bajo su legislación, el juez, ¿no? Local. Por eso decía código procesal. El árbitro se rige por sus reglas arbitrales, ¿no? Y ojo que acá es bien importante. Fíjense. Yo hasta ahora veo que hay partes, e incluso algunos árbitros, quizás sin todavía mucha experiencia, que citan y quieren emplear las normas del Código Procesal Civil para regular ciertos temas en el arbitraje, incluidas las cautelares, ¿no? Y entonces, eso no está bien. ¿Qué quiero decir? Que no se aplican las normas del Código Procesal, no se aplican. Ahora, que la teoría procesal, que tiene una serie de principios que están plasmados, además, obviamente, en el Código Procesal, sean de gran utilidad, eso es otra cosa. Entonces, a modo referencial, sí, ¿por qué no? ¿No? Yo no estoy de acuerdo con quienes desprecian ya la teoría procesal. Y porque yo creo que se confunde la teoría procesal con el desempeño del sistema judicial en su conjunto. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Es muy diferente. Porque el que algunos jueces no hagan las cosas bien y demoren demasiado, por la razón que sea, por ignorancia, por corrupción, o a veces no es eso, no es su culpa, tiene mucha carga, por lo que sea, ¿no? Y eso haga que, eso es una cosa, y otra cosa es decir, a veces las reglas procesales son un desastre. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como la ley de tránsito. O sea, que la gente no la cumple y se pase la luz roja, no significa, ¿ves? La ley de tránsito no está bien. No, la ley está bien. La gente es la que no actúa bien. Igual en el arbitraje. Yo también, por el otro lado, así como escucho a algunos árbitros que critican hasta la locura al sistema, al derecho procesal, por esa confusión, también he escuchado a algunos jueces que critican mucho al arbitraje y dicen, ¿cómo las partes no pueden escoger a sus árbitros? Mira la corrupción. Y usan, claro, como ejemplo los casos Odebrecht, lo saben, ¿no? Y entonces, no, pues, no es el sistema no está mal. Son algunos árbitros también, ¿no? Que justamente no han hecho bien las cosas, pero el sistema es bueno, ¿no? Entonces, no hay que confundir, no hay que confundir.
Muy bien. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Entonces, bueno, cuando un juez, ya, a ver, cuando el árbitro desarrolla sus reglas, toma decisiones procedimentales, ¿no? A lo largo del arbitraje, ya, no emplea el código procesal, que nos quede claro. No emplea, justamente por eso le sale un poco más o menos largo sobre el traje de medida, porque no es aplicable el código procesal. Si quieren a modo referencial, ¿no? Pero si no, no. Porque justamente la idea es pensar qué es lo adecuado para este caso, con estas características, ¿ok? Eso es lo importante. Que nos quede claro. Cuando el juez colabora con el arbitraje, ya sea con las cautelares o con lo que sea, que ya hemos visto, tiene que seguir las normas, ¿ya? Digamos, por ejemplo, el recurso de anulación del laudo tiene sus reglas establecidas en la ley de arbitraje. En el proceso de ejecución de laudos arbitrales tiene también sus reglas. El Poder Judicial tiene sus reglas en la ley de arbitraje y supletoriamente el juez, cuando el juez, no el árbitro, cuando el juez es el que está ejecutando laudos, colaborando con el Poder Judicial, con las medidas cautelares, con lo que sea, si no hay una regla en la ley de arbitraje específica, entonces el juez sí puede usar su código procesal en forma supletoria. La supletoriedad, la subsidiariedad del código procesal es para la actuación judicial. Eso nos tiene que quedar claro porque acá hay mucha confusión sobre eso. Muy bien, continuamos rápidamente antes que se me acabe el tiempo. Entonces, esto es lo que ya dije, ¿no? Puede dictar una cautelar, puede ejecutarla, ¿no? Ya, nosotros ya sabemos esto. O sea, acá yo les voy a dejar estas diapositivas con un poco de teoría. Nosotros ya sabemos cuál es la función del proceso, ya lo dije además al inicio, ¿no? El proceso, según el proceso judicial, puede ser recognición, puede ser ejecución, en fin, ¿no? Y ya también les mencioné lo que es la efectividad, que es lo más importante. Por eso es que la tutela jurisdiccional efectiva sostiene todo el sistema de justicia y a la sociedad en su conjunto. Si no hubiera efectividad, solamente habría justicia por mano propia. No tengan la menor duda. Si ustedes no pudieran hacer efectivos, si la gente en general no pudiera hacer efectivos sus derechos, a pesar de que ha atravesado por un proceso o lo que sea, no funciona, pues dirían, no funciona nada. Entonces se van a la justicia por mano propia y es el caos y la violencia social. Por eso es que es tan importante que funcione el arbitraje, que funcione el Poder Judicial, que todo tiene que funcionar y llegar a la efectividad. Eso es lo importante, ¿no? Muy bien, esa es la finalidad. Por eso es que el artículo 3, el título preliminar del Código Procesal Civil, es muy bonito, porque dice, tiene que atender a que la primera finalidad es resolver un conflicto. O sea, ponle fin, no puede quedarse eternamente. Ya, muy bien, pero ¿cómo? De cualquier manera, no. Y ahí sigue el artículo diciendo, haciendo efectivos los derechos sustanciales. Tienen que ser efectivos. Esa es la finalidad central, el corazón, el eje. Y el artículo termina ya más bien la finalidad general, ¿no? La finalidad macro, que en realidad no viene a ser otra cosa que la consecuencia de que sean efectivos. Los derechos sustanciales es logrando la paz social en justicia. Va a haber paz social en justicia si los derechos sustanciales se hacen efectivos, ¿no? Y acá está la diapositiva sobre el instrumento que es el proceso, que ya lo dije, ¿no? Acá hay algunas citas de autores que se las dejo también, ¿no? Y acá simplemente es interesante esta cita de Calamandrei. Yo les dije que el proceso es un instrumento, ¿no? Para llegar a un fin. ¿Se acuerdan? Es un vehículo. Ya, pero la cautelar, como su nombre lo dice, te cautela que ese proceso sirva para algo, ¿no? Que pueda haber una efectividad, que pueda transitar en forma tranquila. Por eso Calamandrei dice, fíjense, dice, la jurisdicción cautelar es el instrumento del instrumento. O sea, es el instrumento del proceso, ¿no? Entonces, la cautelar es un instrumento jurídico procesal creado y diseñado con la finalidad de ¿qué? De eliminar el peligro para el buen fin del proceso principal, ¿no? Pero, claro, ¿no? Ya sabemos nosotros también que las características de las cautelares son temporales, no pueden ser eternas, son provisionales, son variables,
en función de la estabilidad de los presupuestos. Si se cae, la verosimilitud se cae. Todavía de repente no acabó el proceso, pero se cayó toda la verosimilitud, se puede levantar una cautelar, claro. Eso depende si todavía le genera o no verosimilitud, ¿no? Si ya no hay peligro en la demora, por alguna razón pierde sentido también, ¿no? Pierde total sentido. Entonces se puede levantar la cautelar, dependiendo del caso. Hay algunos casos en los que no hay peligro en la demora. Puede haber un montón de verosimilitud, pero no hay peligro en la demora. Por ejemplo, si tú quieres reclamarle algo a un banco, ¿no? Reclamar una suma de dinero que consideras que te tiene que pagar el banco o devolver, ¿lo vas a embargar? Claro, puede ser que tengas una enorme verosimilitud. Hasta un reconocimiento, imagínate. El banco te reconoció el funcionario, sí, te vamos a entregar, pero no lo hace. Entonces, tienes una verosimilitud ya rayante con la certeza, pero ¿le vas a dar la cautelar? ¿Por qué vas a embargar el banco si el banco no tiene cómo ocultar sus activos ni su plata? O sea, ni lo que, ¿no? No hay forma. No es como cualquier otra persona que puede usar testaferros y esconder todo. O vaciar sus cuentas y dejarte sin ninguna efectividad. No, el banco no puede hacer eso. El banco es una entidad supervisada, controlada, en fin, todo lo que sabemos de la superintendencia reguladísima. Entonces no hay peligro en la demora, por ejemplo. Es variable, claro, porque a veces tú puedes tener embargado un inmueble y el inmueble pierde valor total, por ejemplo, ¿no? Es invadido, por ejemplo. Entonces tú sabes que con esa tremenda invasión nadie lo va a comprar porque no hay quien, al menos en ciertas circunstancias, no hay quien pueda ejecutar ese lanzamiento o sacar a esos invasores. Imagínense. Entonces tú sabes que ya por lo menos ahora ha perdido de valor. Entonces tú dices, no, eso no me va a servir, pues, ¿no? Yo si gano, llevaré a remate 50 veces este bien y nadie lo va a comprar nunca. Entonces tú puedes pedir que se varíe la cautelar. Por favor, embargue sus cuentas, embargue sus ingresos, no cualquier otro tipo de cautelar, ¿no? También puede ser al revés, que tú tengas una cautelar, ¿no? En relación a un bien, pero el bien, o sea, por ejemplo, has embargado 4 bienes, pero uno de ellos ha subido de valor enormemente. Entonces tú podrías levantar la cautelar sobre los otros 3 bienes y quedarte con toda la cautelar respecto de un solo bien. No tienes por qué tener afectados 4 bienes, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces, son circunstancias que pueden ir variando, ¿no? Y es un instrumento, como ya dije. Y tiene que haber, pues, apariencia de derecho, que es la famosa verosimilitud, y tiene que haber peligro en la demora. O sea, apariencia de derecho, que no te estoy pidiendo algo que no tiene... respecto de lo cual, ¿no? Al juzgador, ya sea árbitro o juez, no parezca en lo más mínimo que yo voy a poder aspirar a ganar ese caso, ¿no? En algunos casos es así, porque hay demandas que tú desde que las ves tú dices, ay, pobrecito, ¿por qué está demandando esto? En algunos casos. En otros casos no es eso, sino yo voy a demostrar, ¿no? Algo muy complejo. Entonces voy a traer testigos, peritos, voy a traer mucha prueba. Va a haber mucho debate para poder saber si tengo la razón o no. Entonces, al inicio, el juzgador pues no tiene la menor idea si esta persona puede ganar o no. Entonces, no hay una apariencia total. Hay apariencia, claro, hay la idea, ¿no? Hay el conocimiento de que esta persona está convencida que tiene la razón. Entonces, para algunos, la apariencia de derecho es eso, ¿no? Tu pretensión principal, como pretensión en abstracto, es verosímil. Para otros no, pues, ¿no? Hay al menos un humo, ¿se acuerdan el famoso humo, humus bonus? ¿No? Hay un humo de que puede ser que tengas la razón, ¿no? Y el peligro en la demora es que ya, ok, pero si no te la concedo, entonces podría ser que no se haga efectivo esto. Por eso que les decía, ¿no? Con un banco no hay peligro en la demora para este tipo de pretensiones. En otros casos sí. Si tú quieres demandar a un deudor que no te quiere pagar y está reticente, entonces pues, hay un gran peligro en la demora de que este señor vaya a disponer de todos sus bienes. Eso me parece más obvio, ¿no? A veces uno tiene hasta... Hay quienes dicen,
No, no, es que el peligro de la demora es que haya una prueba de que la persona está dispuesta, ¿no?, a disponer de sus bienes y dejarte sin cobranza. Si no, no. Y a mí eso me parece, sinceramente, absurdo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué quieres? Que tu deudor te mande una carta y te diga, por si acaso, voy a vender todo y no me vas a poder cobrar. O sea, necesitas eso, que te lo diga. No te lo va a decir, pues. El deudor generalmente te dice, no, yo no te debo nada, o te va a decir, te voy a pagar, te juro, Sarita, te voy a pagar. Entonces, ¿qué? Ante una promesa, te van a decir, no, si está prometiendo pagar, no hay ningún peligro. Claro que hay peligro enamorar. Yo lo veo así. A mí la verdad me saca de quicio hacer cosas por gusto. O sea, cuando tienes un principio grande, por eso que me detuve en hablarles a ustedes de la efectividad. Cuando la efectividad se convierte en un chiste, en una broma de mal gusto, ¿no? Justamente la persona está reclamando porque considera que la otra parte no es fiel, que la otra parte miente, que la otra parte está burlándose de su derecho, que no está cumpliendo. Entonces, ¿por qué voy a basar una decisión en una promesa en el aire? Eso no sé. Bueno, en fin. Entonces, tiene que haber apariencia de derecho, peligro una demora. Adecuación, porque si estás pidiendo no sé, pues una medida de no innovar que nada tiene que ver con la pretensión, entonces no, pues tiene que haber adecuación. Si yo te pido un embargo en forma de retención de cuentas es porque estás pidiendo una suma de dinero, ¿no? Una suma de dinero. ¿Mm? Entonces, tu pretensión no es una pretensión declarativa, es una pretensión de condena. Si yo estoy pidiendo una declaración, una pretensión declarativa, yo no te voy a embargar, porque no hay adecuación, ¿sí o no? Y finalmente, y esto es bien importante, la famosa contracautela. Ya ustedes saben, ya, que si la cautelar es una garantía para la efectividad del laudo, la contracautela es la garantía de la garantía. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo te trago una cautelar y te embargo tus cuentas, te estoy congelando las cuentas, en realidad, y no te estoy permitiendo que saques esa suma de dinero. Y quizás tú tienes que pagar, pues, planillas, tienes que hacer muchas cosas con esa plata. Te voy a perjudicar, ¿no? O una de no innovar, no te permito hacer algo. O un embargo, incluso un embargo en forma de inscripción. Ya, pues con tremendo embargo ya no puedes vender tu inmueble, pues, o nadie te lo va a comprar o alguien te lo va a comprar castigando tu montón de precio, ¿no? Entonces sí te puede generar un daño. Y si pierde el demandante, ¡ay, qué pena! Levantamos la cautelar, disculpe, señor demandado. No, pues, el demandado ha sido perjudicado con esa cautelar que se ha concedido. Entonces puede pedir una indemnización por todos los daños que le han causado el haber tenido su cautelar. Eso lo tenemos en el Código Procesal, lo tenemos en todos lados. Y para eso se requiere una contracautela. Entonces, con la contracautela tú garantizas los daños y perjuicios que se le puede haber ocasionado al demandado con la cautelar que se le ha trabado. Por eso es que la contracautela es la garantía de la garantía. Ahora, ¿cómo estableces una contracautela? Muchas veces va a quedar a criterio del juzgador. Pero yo les digo, y siguiendo aquí como referencia, ¿no?, el Código Procesal, porque las reglas del Código Procesal no se basan en un capricho del legislador. Hay una teoría procesal por detrás, que siempre es bueno revisar, porque tiene mucha lógica. Por lo menos para poder criticarla hay que entender primero, ¿no? Y después critiquemos si queremos. Entonces, si ustedes leen el Código Procesal van a encontrar, por ejemplo, ya, esta formulita, en una lectura sistemática, van a encontrar que a mayor verosimilitud, menor contracautela. Pero menor contracautela en cuanto a qué, en cuanto al monto, no, porque el daño que tú puedes calcular es el mismo, ¿no? O sea, yo calculo que si el arbitraje dura un año y al final pierde el demandante, entonces y te levanto la contracautela, tu daño yo puedo calcular, por ejemplo, si no vendiste tu casa o lo que sea, pues te has perdido tanto o lo que sea, ¿no? Entonces tu costo de oportunidad o lo que sea, para esto se ha debatido, por cuál podría ser el monto del daño, es 10.000, por ejemplo. ¿Va a ser 10.000? Siempre, ¿no?
va a ser 10.000, de todas maneras. Entonces, no es por el monto, es por el tipo de contracautela. Y ustedes saben que hay distintos tipos. Hay la más light, que es casi el saludo a la bandera, que es la caución juratoria, y luego tienes unas más fuertes, ¿no? Hasta las garantías reales, y luego tienes la top, ¿no es cierto? La top es la carta fianza, que ahí el banco se endeuda contigo. Entonces, perfecto. Vas a recibir contante y sonante tu dinero, o sea, tu indemnización. Muy bien. ¿Cuándo yo te voy a imponer una carta fianza? Porque una carta fianza cuesta plata. O sea, imagínate que el demandante esté hasta acá y no tenga dinero y esté cobrando una deuda, ¿no? Que sí debe cobrar, que sí es su derecho, el otro no le paga y por eso más bien está hundido en problemas económicos y entonces pide una cautelar y le piden de contracautela una carta fianza con un montón de plata. No va a poder, no, o va a ser difícil en todo caso para él. Entonces, no se trata de que en todos los casos ya, tú le impongas algo tan oneroso, ¿no? al demandante. ¿Cuándo se lo vas a imponer? Se lo vas a imponer cuando su verosimilitud no sea tan alta. Por eso es que en los procesos de ejecución, tú presentas en el Poder Judicial, tú presentas una carta, una letra de cambio, y si cumple con todos los requisitos, salvo que sea falsificada, hecha en Azángaro, ¿no? Pero, o sea, Azángaro es una zona, una calle en Lima, que es famosa, no sé si seguirá ocurriendo eso ahí, pero lo era hace años, donde falsificaban, ¿no? Algunos títulos, ¿no? A eso me refiero. Entonces, bueno, salvo que hayan falsificado el título de valor, ¿no? Cumple con todos los requisitos, por las características de los títulos de valores, que son abstractos, que tienen vocación de circulación y esto, ¿no? No interesa la relación sustantiva ahí, ¿no es cierto? Entonces, va a ser fundado muy probablemente, ¿no? 99%. ¿Mm? Entonces, la verosimilitud es bien alta. Y bueno, entonces, ahí, generalmente, si tú pides una cautelar para el proceso, ante el proceso, no te van a pedir una carta fianza de contracautela o no, embárgame tu casa, ¿no? Pon una hipoteca, no, o sea, pon una hipoteca a tu casa, dame una garantía mobiliaria, no te van a pedir eso. Te van a dar una caución juratoria, venga usted y jure y pues sí, firme, ¿no? Legalice su firma ante el secretario. Ya está, ¿no? Pero si tu verosimilitud es dudosa, entonces el juez va a decir, no sé si tú vas a ganar, no me queda muy claro eso, te voy a poner así nomás no te voy a dar la cautelar, te voy a poner una contracautela, pues, que sí garantice al demandado, ¿no? Es como cuando vas al banco. Si tú eres Bill Gates y tienes un montón de plata, es bien difícil. Te pedirán quizás alguna garantía, obvio, ¿no? Pero no tanta, ¿no? Pero si tú eres alguien que no tiene ningún récord bancario, nunca le has pedido, primera vez que vas y no tienes nada a tu nombre, ¿no? Entonces el banco te va a decir, disculpa, pero yo no te presto plata salvo que tú me des y te va a enumerar un montón de garantías. Se tiene que asegurar, pues, ¿no? Y mientras más sujeto de riesgo seas tú, más alta será pues la garantía que te pide. Lo mismo, lo mismo. Entonces, mientras más baja sea tu verosimilitud, mayor será la contratación. Y eso lo ves en las reglas procesales del Código Procesal, porque el Código Procesal dice que, por ejemplo, si tu demanda es fundada en primera instancia y el demandado que perdió apela, tú puedes pedir una cautelar y ya no necesitas poner contracautela. ¿Mm? Fíjate. ¿Por qué? Porque el juez dijo fundada, o sea, ya la máxima verosimilitud ya cruzó. Tiene certeza, porque dijo fundada. Al revés, si tú tenías tu cautelar y pierdes en primera instancia y tú apelas, porque quieres que la segunda instancia revoque a este juez que te ha declarado infundado tu demanda, entonces el juez te va a decir, oiga, pero usted tenía una cautelar, la voy a levantar. Ya no tiene verosimilitud, te ha declarado infundada. ¿Qué dice el código? Si tú quieres conservar, tú apelas y quieres conservar tu medida cautelar, entonces tienes que mejorar la contracautela colocando una carta fianza o una garantía real. O sea, mejor contracautela. Y así. Entonces, fíjense, ahí está en el Código Procesal. Ahí está. Y no es en vano. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta como criterio. No es obligatorio, pero es un buen criterio.
para uno no, porque uno no decide en forma arbitraria, me da la gana, no, tiene que basarse en fundamentos, ¿no? ¿Cuáles son la tipología? Notación de demanda, ¿no? Embargo, secuestro, mediante los tipos de cautelares que ustedes ya conocen. Aquí les quiero decir algo. Les dije inicialmente que el arbitraje privado es confidencial, salvo que la ley diga lo contrario. ¿Cuándo dice lo contrario la ley? ¿Cuándo dice lo contrario? Lo dice, por ejemplo, si alguna autoridad te pide información, por ejemplo, un juez penal que está analizando posible acto de corrupción te puede pedir información de ese arbitraje. Y si un juez penal te lo pide, tú como tribunal arbitral le tienes que dar esa información. Obvio, ¿no? La Contraloría te pide una información, se te tiene que mandar, ¿no? Eso es lógico. Cuando también no hay confidencialidad, hay una norma de la ley de arbitraje que es de hace unos años. No nació con la ley de arbitraje, se incorporó después a raíz de todos estos temas de problemas en arbitraje privado, porque los problemas que han habido en el arbitraje en materia de contrataciones con el Estado han sido los arbitrajes Odebrecht y otros, hay muchos otros, ¿no? Y en el mundo privado, que también tiene sus problemas, como todo en esta vida, tienes los famosos casos Orellana, entre otros, ¿no? Y porque hay otros. Yo he sido jueza superior en la sala comercial. Y sinceramente, teníamos bien detectados varios otros, privados. Muy bien. Entonces, en el mundo privado, ¿qué dice? A raíz de esto se incorporó pues esta regla. ¿Y qué dice la regla? Dice, cuando el arbitraje verse sobre derechos inscribibles, hay que inscribir. Claro, porque muchos de esos arbitrajes eran fraudulentos para quitarle sus propiedades a las personas. Y se enteraban ya cuando estaba todo consumado. Entonces, una forma de evitar eso es con la publicidad registral. Estamos discutiendo una propiedad, algún derecho susceptible de ser inscrito, que puede ser un derecho real o no, porque no solo los derechos reales se inscriben, y la norma no hace el distingo. Entonces, tienes que inscribirla. Se procede a inscribir, ¿no? Ojo con eso. Muy bien. Y entonces, ¿por qué les decía eso? Porque no sería necesario, en todos los casos, pedir con todo los requisitos de las medidas cautelares y la contracautela y todo cuando estás en un proceso privado, en un arbitraje privado sobre un derecho inscribible. No necesitas una cautelar de anotación de demanda. ¿Por qué? Porque la ley dice que te tome se tiene que inscribir. Y no necesitas contracautela, se los digo. Muy bien. El artículo 47 de la ley de arbitraje establece lo siguiente, ¿no? Y este es el artículo sobre cautelares. A ver, antes de continuar, porque hay algunos puntos hay unos puntos que voy a saltar porque estas diapositivas que estoy usando, como ustedes verán, son muy extensas, pero obviamente no las voy a usar todas. Yo quería hacer énfasis en puntos muy importantes. Entonces, antes de terminar estos temas que yo quiero abordar, le pregunto, doctora Morales, ¿qué tiempo me queda? Bueno, doctora, estamos todavía con el tiempo, nos hemos pasado unos cuantos minutos, pero el tema está muy interesante, así que creo que todos queremos que continúe con su exposición. Ya, entonces voy a centrarme también en los temas, sí, medulares, ¿no? Lo que pasa es que siempre me gusta decir cosas que veo, pues, de la práctica, ¿no? Y bueno, en fin. El artículo 47 es el artículo que concentra en la ley de arbitraje lo relativo a las medidas cautelares. Fíjense, dos cosas. Cuando ustedes ven su código procesal, van a ver la cantidad de artículos y de títulos y subtítulos. Acá no. No van a encontrar en la ley de arbitraje, en el artículo 47, no van a encontrar tipología. Por eso es que
Hace un rato les puse, ¿no? Hay innovar, innovativas, informes. No, no te dices. El artículo 47 solamente te dice lo siguiente, fíjense. Por eso es que eso es lo simpático del arbitraje, que tú utilizas tu criterio y los principios y tú lo vas adecuando a lo que necesitas. Fíjense, dice, constituido el tribunal arbitral, y dice, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo. Ya está, te dijo la finalidad. Ahora, la pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿ha pedido cualquiera de las partes? ¿Cómo es eso? ¿El demandado puede pedir una cautelar? Pues nosotros sabemos que no, pues, ¿no? Es el que tiene una pretensión. ¿A qué se refiere? No, pues es que a veces el demandado reconviene, pero claro, y para no entrar en el enredo de que sigue siendo demandado, pero ahora acá es demandante y que esto, bueno, cualquiera de las partes, y ya tú verás, pues, ¿no? La parte que pues, ha planteado pretensiones. Ya, esa es una primera respuesta, que es la respuesta correcta. Pero también hay otra que no es incorrecta, sino que tiene que ver, a mi modo de ver, con este literal D del inciso 2, que ahorita voy a entrar a mencionar, porque esta es la mayor salvedad. Eso es lo que yo quería hacer hincapié en esta reunión de esta mañana, ¿no? Y yo considero que para ese literal D, si cualquiera de las partes, estando en calidad de demandante como en calidad de demandado, puede pedir. Bajo el nombre, el rótulo de medida cautelar, no importan los rótulos. En la ley de arbitraje no nos ponen nomenclaturas, tipologías, no nos ponen eso, porque es, fíjense en el concepto, medida cautelar, es algo que cautela. ¿Qué cautela? La efectividad, la tranquilidad de poder discurrir en este proceso, en este arbitraje tranquilamente. De eso se trata, eso es lo que va a cautelar. Entonces, ampliemos la mente, ya que eso es lo que nos exige la ley de arbitraje. Buscar la finalidad y no tanto la cuadrícula de la palabrita. Eso es bien importante. Muy bien. Y dice, pudiendo exigir las garantías que estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida. Punto. Ese pedazo es la contracautela. No nos dice más sobre contracautela. No lo regula como el Código Procesal que les acabo de decir, bueno, si ganas pasa esto, si ganas... No, lo que te parezca. A tu criterio, porque yo confío, la ley de arbitraje confía en que los árbitros son justamente personas especializadas, personas que tienen tiempo y personas que van a actuar con criterio y que por eso las partes la han elegido. Se acabó. Todo está en ese párrafo. Fíjense, párrafito, literal, numeral 1. Luego te dice qué tipos de cautelares, pero no te dice nombres, ¿eh? Te dice más o menos la finalidad de cada uno. Y dice, se entenderá toda medida temporal, contener una decisión que tenga una forma de laudo. O sea, le pones el nombre que quieras. Decisión cautelar, orden procesal cautelar, resolución de medida cautelar, laudo cautelar, laudo parcial sobre medida cautelar. Pon el nombre que quieras. O sea, a la ley de arbitraje no le interesa el nombre que le pongas. Por eso dice que tenga una forma de laudo, por la que en cualquier momento previo a la emisión del laudo, eso es importante, cualquier momento previo a la emisión del laudo, porque una vez que ya emitiste el laudo, tú no vas a emitir una cautelar, porque la cautelar te va a cautelar todo hasta la emisión del laudo. Después del laudo, ya no es, como todos sabemos, y recordémoslo por favor, ya no es cautelar, ya es una medida de ejecución. Si tú dices fundada la demanda y después le ordenas el embargo, estás ejecutando tu laudo. Ya no estás cautelando una decisión, ya no. Así que ojo con eso, no se equivoquen. Una vez he visto que se emitió una cautelar, me quedó pendiente de la cautelar y la metieron después del laudo. Por favor, no hagan eso. Ya no. Ya, por si acaso. Muy bien. ¿No? Así que ojo con el orden de las cosas. Entonces, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, el tribunal arbitral ordenó de la parte A que mantenga o restablezca el statu quo ya. Medida cautelar o conservativa, no innovar. Eso, o sea, les he puesto en rojo como lo conocemos. ¿Ya? B, que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente al mercado. Esas son las típicas innovativas. ¿Sí o no? C, que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el futura ejecución forzada. Todos los embargos, todo eso. Ya, hasta ahí, perfecto. Todo eso ustedes ya lo saben, no voy a entrar en ese detalle. Lo único que yo quería hablar esta mañana era el literal D. Fíjense, y por favor ahora sí, con toda la mente, que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia. Ojo, ¿se dan cuenta?
Esto no existe en el Código Procesal. Todo lo que tenga que ver con prueba, lo tenemos en capítulos de prueba. Cuestiones probatorias, medios probatorios, actuaciones probatorias, prueba anticipada. Todo lo que tenga que ver con prueba está en prueba. Pero acá nos ha puesto dentro del artículo de medidas cautelares, nos ha dicho que la cautelares será toda medida temporal que esté contenida una decisión que tenga una forma de laudo, que tenga, se garantice la eficacia pues, del laudo, y entonces el tribunal podrá ordenar que ABC, las típicas que ya conocemos, y la D, que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia. Entonces aquí hay que preguntarse a qué se refiere. ¿A qué se refiere como medida cautelar preservar elementos de prueba? Y aquí, bueno, esto ya es lo que ya hemos hablado. Por eso les decía, hay un montón de diapositivas que es lo mismo que ya he venido hablando, así que ya todo esto lo voy a pasar. Ya. Bueno. Preservar elementos de prueba. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo primero que ustedes pueden pensar, no, pues es cuidar la prueba. Ah, ya, bueno, ok. Puede ser que haya alguna prueba que se pueda malograr, se pueda perder, y yo quiero que se deposite en un lugar seguro y cosa que no le pase nada. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Preservar elementos de prueba, entonces a través de un contrato de depósito que se gestiona a través del tribunal, ¿no? Y claro, lo pagará pues la parte de solicitante, entonces vamos a meter esto, ¿no? Los bienes en algún depósito adecuado, dependiendo de lo que se trate, será un frigorífico, será pues un banco, un depósito, ya se verá, ¿no? Para preservar algo que no se deteriore, ¿no? Una preservación física. Está ahí, perfecto, ¿no es cierto? ¿Nos queda claro? Puede ser, ya. Entonces, ya podemos pedirle eso para que me cautele y yo pueda ejercer mi derecho de aprobar, ¿no? Con toda tranquilidad y que no se malogre y no estar sobresaltado. La idea de las cautelares es que yo despliegue mi argumentación y mi derecho probatorio, ¿no? Con toda la libertad y las mejores posibilidades que pueda para probar que los hechos en los que sustento mi posición. Está ahí clarísimo. Pero fíjense, ¿por qué va a ser solamente preservación física? ¿No? ¿Por qué no estamos hablando de una preservación física o jurídica? ¿No? Y eso nos hace pensar obligatoriamente en ciertas instituciones procesales que sirven para cautelar el tema probatorio. Y eso nos remite de todas maneras a la prueba anticipada, porque ustedes saben perfectamente, ¿no es cierto?, que la prueba anticipada tiene como finalidad, bueno, hay tres tipos, ¿no? Pero hay uno que es el que nos interesa, de la prueba anticipada, nos interesa ¿por qué? Porque me cautela mi prueba. ¿Y cómo la cautelo? Actuándola antes. Porque si mi prueba es una testimonial y mi testigo está en peligro de muerte, ya sea por enfermedad o ya sea porque, no sé, pues se va a alguna guerra o lo que sea, o ha decidido, pues, no, irse a un convento, la razón que sea, yo necesito actuarla ahora. O es una persona anciana y hay antecedentes en la familia de demencia senil o de Alzheimer, y yo tengo temor, ¿no?, de que cuando llegue el momento de actuación esta persona no esté lúcida o no recuerde correctamente todo. Entonces yo quiero que se actúe hoy. Entonces sí, es una forma de preservar mi prueba, ¿no? Yo tuvo esto, o puede no ser esto un testigo, puede ser otra cosa. Quiero que se haga una inspección judicial o haga una inspección ocular por los árbitros, ¿no? O quiero que se ordene una pericia, lo que sea, pero quiero que se evalúe previamente, ¿no? Pero con presencia del árbitro, de algún juez, ¿no? No solamente que sea una pericia de parte, quiero algo más sólido y que incluso participe la otra parte, pero quiero actuar ahora, ¿no? Una revisión de la situación de un inmueble, por ejemplo, ahorita, antes de que vaya a ser demolido y todo, porque voy a demostrar que la otra parte lo construyó mal. Y no se puede esperar, por ejemplo, ¿no?
lo que sea que yo quiera probar antes. Para eso ustedes saben de sobra que son la prueba anticipada. Incluso nos remitimos, ¿no? Acá tengo el código procesal, dice, pericia. Si hay riesgo de que el transcurso del tiempo y otras circunstancias alteren el estado o situación de personas, lugares, bienes o documentos, puede pedirse que se practique la correspondencia pericia. Testigos, cuando por ancianidad, enfermedad o ausencia inminente de una persona sea indispensable recibir su declaración, el interesado puede solicitar su testimonio. Eso está claramente en el capítulo de prueba anticipada del Código Procesal. Yo considero en lo personal que cuando este inciso D dice preservar elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia, se refiere también a eso. O sea, no solamente ir y cuidar tu prueba, que no se malogre, sino también actuarla antes, porque se va a deteriorar. Y yo necesito que esté actuada ya. Y eso lo hacemos vía medida cautelar. Porque así está en la ley de arbitraje. La ley de arbitraje me dice cómo cautelas, tú cautelas con medidas cautelares de este tipo y también, pues, para mí, es una cautelar que tú preserves tu prueba. Y se preserva, ¿no? Y entonces ahí guarda sentido también, ¿no? Decir que cualquiera de las partes puede pedirla, porque tanto tiene el derecho a probar y preservar sus elementos de prueba el demandante como el demandado, ¿no? Entonces me parece bien interesante. Acá les dejo unas diapositivas donde estoy, es el desarrollo de lo que es la prueba anticipada, porque sí hay diferencias, ¿no? Hay diferencias interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, la prueba anticipada tiene algunas diferencias, ¿no? O sea, como conceptuales también. Por ejemplo, hemos dicho que la cautelar es temporal, es provisoria, etc. Pero si tú actúas una prueba antes, que sería una forma de cautelar y está incluido en el artículo 47, y me parece muy válido que lo hagas vía cautelar, pero no llega a ser tan temporal que digamos, ¿no? Porque cuando tú ya actuaste una prueba y está actuada, ya te quedó pues actuada la prueba. No vas a levantar esa cautelar, o sea, ya está actuada. Entonces sí tiene sus diferencias, sus matices, pero eso no le quita la finalidad en realidad. Y eso es importante. Y ahora sí, solo para acabar, porque ya sé, doctora Morales, que me he recontraexcedido, pero ahora sí, solo para acabar, les termino unas ideas, ¿no? Les dije que prueba anticipada no es el tema de estos, ahora solamente estoy hablando de cautelares en el arbitraje, pero solamente para recordar un poquito de cultura jurídica en materia de prueba anticipada en el Código Procesal. Nosotros tenemos 3 tipos de prueba anticipada. Una es esta, la única que nos interesa, que tiene relación con la medida cautelar en sede arbitral. Pero hay otras 2, acuérdense, ¿no? Hay otras 2 que son la de creación de títulos ejecutivos, ¿no? Reconocimiento de obligación, de documento y también ¿cómo se llama la otra? Absolución de posiciones. Pero hay una que sí quiero mencionarles, que me parece bien interesante y que yo creo que se podría actuar también en el arbitraje. No como, ya no como cautelar, por supuesto, pero sí yo creo que es algo que se puede hacer en el arbitraje, ¿no? Que es el tercer tipo de prueba anticipada, que yo en toda mi experiencia judicial, que yo he sido 6 años jueza de primera instancia y 6 años jueza superior, y jamás vi que alguien pidiera esta. Nunca vi. Y es la mejor que hay. Y esta se pide mucho en el arbitraje internacional, en el sistema judicial anglosajón y también europeo. Es el llamado discovery, ¿no? Y la tenemos. O sea, la hemos tenido siempre, pero nadie la usa. Está en el artículo 293 del Código Procesal. Esto es aparte, si acaso. Es una digresión. Solamente pero se lo quiero dejar. Para que sepan las herramientas que tenemos. Si la tenemos en judicial, ¿por qué no aplicarla también en el arbitraje en el Perú? Y miren lo que dice, cuando una persona requiera del esclarecimiento previo de una relación o situación jurídica, puede pedir exhibición y te enumera todo lo que puedes pedir de exhibición. ¿Qué significa eso? O sea, tú no necesitas entrar a un proceso para poder saber si vas a aprobar algo o no. Antes puedes decir, porque tú de repente dices, yo quiero demandar daños y perjuicios, pero necesito unas pruebas que él tiene y yo no. Pero para eso necesito demandarlo y pedir exhibición ya dentro del proceso. Y de repente exhibiendo me doy cuenta, no, pues. No, puedes pedirlo de antes, fuera del proceso. Y puedes tener la prueba en tu mano y con eso tú sabrás si demandas, si no demandas o cómo demandas. Fíjense. Y eso es lo que se conoce como discovery en otro.
Pues eso es lo que les quería decir. Y ya simplemente, ¿no? Ya les hablé también del árbitro de emergencia, y sea solamente ahora sí, solo las palabras finales, ¿no? En el arbitraje en materia de contrataciones tenemos el decreto de urgencia 020 de 2020, que ha sido materia de muchísima discusión. Solamente se los voy a mencionar. Ahí ellos, este decreto de urgencia ha vulnerado una serie de principios en materia de medidas cautelares, porque señala que la contracautela, para poder pedir dentro de un proceso en materia de contrataciones con el Estado, para poder pedir una cautelar, el contratista, no el Estado, el contratista, tiene que poner una contracautela con una suma X, en este momento no lo recuerdo, pero es un porcentaje del valor total de la carta fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Y tiene que ponerla como carta fianza, como contracautela de todas maneras, ¿no? Eso rompe con todo lo que he conversado esta mañana con ustedes. Porque he hablado largamente de este juego de verosimilitud, peligro de la demora. Todo eso se cae. Perdón, claro, mayor verosimilitud, menor contracautela, mejor dicho, me refería a eso. Todo eso se cae. Porque te estoy diciendo, si tú quieres presentar una cautelar, la que sea, para lo que sea, cualquiera sea tu pretensión, aunque estés reclamando 1 metro de metrado adicional, aunque sea chiquito, tú tienes que poner esta suma enorme, ¿no? Como contracautela, en una carta fianza. O sea, te estoy imponiendo algo que además que rompe con toda la lógica cautelar. Ya te he creado una barrera de acceso a la garantía que es, ¿no? la medida cautelar. Y eso no es correcto. Eso es lo que quería decirles, y bueno, muchísimas gracias por escucharme, ¿no? Y disculpe, doctora Morales, que me tome más tiempo del que había esperado. Gracias. No se preocupe, doctora. Su exposición nos ha ilustrado bastante sobre el tema de las medidas cautelares, que es un tema que no es mayormente abordado en lo que es el proceso de arbitraje y más en lo que es el arbitraje en la ley de contrataciones del Estado. Tomando en referencia todo lo que usted ha expuesto, existen dudas, ¿no?, respecto a cómo es la forma de ejecución de las medidas cautelares dentro de un proceso de arbitraje, más aún tomando en consideración esta prerrogativa que siempre se hace referencia al imperium que tienen los árbitros, ¿no?, al poder coercitivo que tienen los árbitros. Y esto, doctora, no contravendría lo que establece nuestra Constitución, porque la jurisdicción arbitral está reconocida constitucionalmente. Y si está reconocida constitucionalmente, ¿no sería lógico que también los árbitros no tuvieran ningún tipo de limitación para ejecutar las propias medidas cautelares? Y es más, no solamente ejecutar las medidas cautelares que dicten, sino también los laudos que dicten. Sí, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Pero la Constitución le reconoce facultades jurisdiccionales, ¿no?, al tribunal arbitral, ¿no? Lo hace dentro de un esquema, ¿ya? En el artículo 139 de la Constitución, habla sobre sí, tiene poder jurisdiccional, pero sobre todo hace énfasis, ¿no?, está en el marco de la exclusividad, de la función jurisdiccional, ¿no? ¿Eso qué significa? Y eso está desarrollado en el artículo 3º de la ley de arbitraje. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que durante el proceso arbitral o el procedimiento arbitral, como lo queramos llamar, ¿no? El poder jurisdiccional significa o implica que nadie más puede entrometerse, ¿no?, ni ejercer injerencia de ningún tipo sobre el tribunal arbitral, al igual que los jueces. Por eso se habla de la exclusividad, ¿no? Entonces, así como un juez no cabe que otro juez se entrometa y le detenga, no debería al menos detenerle su proceso, porque hay un proceso, hay instancias, hay modos de impugnación, ¿no? El íter legal está desarrollado. Entonces, no cabe injerencias. Eso mismo se le da al arbitraje.
¿no? Entonces, la jurisdicción que se le da al arbitraje está más centrada en eso, ¿no? En que no debe ni el juez ni nadie entrometerse durante el desarrollo de un arbitraje. En otras palabras, el arbitraje, todo está blindado, y no solo el laudo, porque no sería necesario si solo fuera el laudo, porque si se le da carácter de cosa juzgada y se le da la calidad de título ejecutivo, al igual que una transacción, fíjense, una transacción tiene carácter de cosa juzgada y es un título ejecutivo. Pudo haberse hecho lo mismo con el laudo arbitral, pero no. La Constitución dice, o sea, le extiende la protección, el manto, se lo extiende desde el principio, desde la solicitud arbitral hasta la emisión del laudo. Esto es jurisdicción. O sea, no, nadie se meta, ningún juez, nadie se meta dentro del arbitraje. Esa es la idea. Entonces, el manto protector es ese, ¿no? Y eso está muy desarrollado, bien bonito. Lean el artículo 3º, que tiene varios incisos, donde está recontra desarrollado todo eso. Y lo repite y lo reitera. No cabe bajo responsabilidad, ¿no?, inmiscuirse dentro de un proceso arbitral. No puedes, ¿no? Salvo solamente lo que la ley permita, recurso, anulación, todo lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces, esa es la protección. Entonces, ¿qué pasa cuando ya emitiste el laudo? ¿No? Puedes ejecutarlo o no. La ley misma de arbitraje ya ahí dice, ok, hasta aquí yo te protegí, digamos, ¿no? Puedes ejecutarlo, ¿no? No deberían entrometerse, es verdad, pero yo no te voy a dar a ti, no todavía, al menos nadie no se lo ha dado, las facultades coercitivas que tiene, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque además los árbitros somos privados y tenemos, claro, podemos tener el apoyo de un centro arbitral, con la Secretaría Arbitral y todo, pero el Poder Judicial tiene esos otros poderes, porque es jurisdicción estatal, ¿no? Son funcionarios públicos y todos los que trabajan ahí son funcionarios públicos también, todos, ¿no? Y entonces tienen, ¿no?, la posibilidad de, por ejemplo, de ordenar a la policía hacer un deserraje, por ejemplo, ¿no? Y tienen toda esa maquinaria, ¿no?, que está reconocida. Además, los jueces son reconocidos. ¿A qué me refiero? O sea, que los conocemos, a eso me refiero, ¿no? Sabemos quiénes son los jueces, porque han atrasado un concurso, porque están, sabemos quiénes son, están acreditados, y no son cualquiera, y sus firmas están registradas. En cambio, el arbitraje puede ser cualquier persona. O sea, yo en este momento la empresa X puede designar como árbitro, en un arbitraje ad hoc, puede designar a su vecino como árbitro, si quiere. Es su problema, ¿no? ¿Va a tener esa protección jurisdiccional? Sí, pero ese es tu riesgo. Pero ese señor, que es el vecino, que es el árbitro, no, ya la ley no le dice, tú vas a poder ordenar a la policía, a todo el mundo, y pues no le da toda esa facultad. Le permite que termine el arbitraje y le da el manto protector de la jurisdicción, pero ya no le permite toda esa ejecución, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, por eso es que la misma ley de arbitraje, al final, en las disposiciones complementarias, estas últimas, señala, ¿no?, que los centros de arbitraje deben generar, ¿no?, relaciones de colaboración, acuerdos, no me acuerdo qué palabra utiliza, con entidades para la ejecución de los laudos. Por eso es que los centros arbitrales, por ejemplo, deberían establecer convenios, celebrar convenios con entidades bancarias, con la Superintendencia de Banca y Seguros, con RENIEC, con SUNARP, ¿no? Para que se pueda ejecutar correctamente y tranquilamente los laudos arbitrales, ¿no? Por eso es que muchas veces los árbitros dicen, ya, bueno, voy a ordeno un embargo en forma de retención de cuentas. Y se le manda la carta al banco de crédito, por ejemplo, o al banco continental, o cualquier banco, y ellos muchas veces van a contestar y van a decir, disculpa, pero yo no voy a obedecer esto. Te lo dicen de otra manera, te dicen, yo no he suscrito un convenio arbitral contigo, ¿no? Y obvio, pues nadie ¿acaso son parte?
¿no? Pero te contestan esa tontería. Pero eso es ¿por qué? Porque no quieren ejecutarlo. ¿Y por qué no? Porque ellos dicen, oye, ¿y quién es esta persona? Si viene un juez que su firma está registrada, que se sabe que es un juez y que tiene, ¿no? Está dentro de un juzgado y es un funcionario público conocido y que tiene toda esa autoridad y le ordena embargar las cuentas, y ya calladito, lo hago, ¿no? Pero tendrá miedo de que sea alguien que le mande una carta cualquiera y tú no sabes si es realmente un árbitro, tú no sabes nada, porque no saben ni quién es. Entonces yo creo que hay en parte eso, ¿no? Por eso es que sería bueno, ¿no? Sería bueno bueno, la ley de arbitraje del año 2008, ¿por qué no firman por qué no celebran esos convenios? No sé por qué no los estarán celebrando, de repente se están resistiendo la otra parte, no sé, no tengo la menor idea, sinceramente, ¿no? Y también le pasa algo parecido a un registrador público, ¿no? Que ordene que se inscriba un derecho y se levante, por ejemplo, no algún otro derecho de otra, no, por una carta que le llega de alguien que dice que es árbitro, la verdad es que también los desconcierta. Y por eso es que sí sería importante que tengan un cierto respaldo y digan, sí, este centro tiene este convenio y esto está respaldado por el centro y yo estoy seguro de que esto es como lo que dice ser. Yo creo que es en parte por eso. Espero haber podido contestar la pregunta, pero es muy interesante. Otra duda que tengo es, bueno, sabemos que las medidas cautelares tienen que generar una verosimilitud en el derecho, pero en cuanto a lo que se establece en marco de la ley de contrataciones del Estado, a veces se tiene que los contratistas, cuando tienen un derecho por reclamar, solicitan las medidas cautelares de no innovar, que están netamente relacionadas a la no ejecución de las garantías que ellos han presentado. Pero en este sentido, la emisión de una medida cautelar por parte del árbitro concediendo este tipo de medida cautelar no contravendría lo que establece la propia normativa de contrataciones del Estado, ya que esta nos exige de que las garantías tienen que estar vigentes y que tienen que ser renovadas constantemente hasta que haya un laudo firme. ¿Cómo se regularía esto o de qué forma se podría amparar este tipo de derechos, o es que en todo caso, si es que se ampara este tipo de derechos, existe peligro de que más adelante se pueda generar un tipo de vicio dentro del mismo proceso arbitral? Ya, acá sí, yo alguna vez he escuchado, por ejemplo, que dicen, no, pero si es un derecho poder ejecutar las garantías, si no pierde sentido no poder ejecutar las garantías porque para eso se ha constituido. Pero eso es un derecho como cualquier otro, o sea, si tú incumples, yo tengo derecho a resolver el contrato, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, para eso existe la cautelar, ¿no? La cautelar es, oye, tú me vas a resolver el contrato, porque ya me estás mandando mi cartita diciendo que yo no he cumplido, pero yo sí he cumplido, yo voy a demostrar que sí he cumplido y que lo que tú vas a hacer, lo que tú pretendes hacer está equivocado, es arbitrario, es injusto o es ilegítimo. Entonces yo por eso entablo y puedo pedir una cautelar de no innovar para que no me resuelvas el contrato mientras no se resuelva eso. Y lo mismo, no quiero que me ejecuten la carta de fianza porque ahí me matas, ¿no? Y yo sé que yo voy a demostrar que yo sí he cumplido. Más bien el que no ha cumplido eres tú porque, por decir algo, cualquier ejemplo, no me has entregado los terrenos y era tu obligación. ¿Cómo no he podido ejecutar? Por más que yo te he reclamado 50.000 veces que me entregues el terreno, no me has entregado. O sea que el culpable eres tú y no yo. Entonces tú no me puedes ejecutar esa carta de fianza. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. A veces tiene razón, a veces no, ¿no? El contratista. Entonces yo, sí, legítimamente puede pedir que no me ejecuten la carta de fianza, puede pedir de esa manera el contratista. Hasta ahí es una cautelar, ¿no? Y vamos a discutir y claro, ahí el tribunal arbitral va a tener que ser rápido para que esto no se demore demasiado, ¿no? Bueno, eso ya dependerá también a veces de las conductas de las partes, que hace que a veces el arbitraje demore demasiado. La pregunta concreta era, ya, pero en este caso, ¿qué pasaría si con la obligación del contratista de mantener vigentes las cartas fianza? Por ejemplo, la decía el cumplimiento que he conseguido que no se ejecute mediante la cautelar, ya, se va a ordenar que no se ejecute, pero oye, ¿y qué pasa si vence? No, pues yo lo que he hecho en algunos casos, no siempre, porque muchas veces me han pedido eso, algunas veces lo he conseguido, a veces no, ¿no? Pero cuando lo he conseguido, he puesto muy claramente, ¿no? Sí, concedida la cautelar, no se ejecute esta carta fianza, pero esta carta fianza tiene que mantenerse renovada.
si se vence este plazo, porque después de cierto plazo todavía se puede ejecutar, ¿no? Si se vence este plazo y no lo renuevas, entonces la otra parte puede ejecutar, ¿no? Entonces, perfecto. Así que es tu responsabilidad, tienes que mantenerla y se levanta la cautelar. Yo te concedo la cautelar, pero se va a mantener la cautelar en la medida en que tú mantengas vigente tu carta fianza, la que estamos suspendiendo, ¿no? Si no lo haces a tiempo, entonces se levanta la cautelar y la otra parte te puede ejecutar de todas maneras, inmediatamente, porque todavía tiene ese plazo para él. Entonces, con eso sí se salvaguarda, porque tampoco se va a tratar de permitirle, ¿no? Justamente sustraerse a una obligación, ¿no? Porque la idea es que se mantenga la carta fianza. Hay que dejar esa orden bien en claro, ¿no? Yo la pongo Sí. en la parte considerativa y la pongo con toda claridad, así, con un subtítulo dentro de la parte resolutiva. Sí, doctora, la duda era porque, bueno, yo en el ejercicio de la práctica he visto que muchas veces se solicitaban las medidas cautelares, pero enfocadas a la no ejecución y a la no renovación. Ah, no. Entonces, Si te eso, piden no renovar, simplemente le dices, eso. lo siento, esa parte infundada. Yo te la concedo solo en la medida que la mantengas renovada. Si no, nada, olvídate, no tienes cautelar. Sí, claro. Bueno, tengo otra consulta más. Se hablaba de que, bueno, de acuerdo a lo que establece la ley de arbitraje, las medidas cautelares pueden ser solicitadas hasta antes de la emisión del laudo. Pero, ¿qué tal? Bueno, las partes haciendo ha hecho un análisis que de repente podría afectar o podrían ver de que de repente no van a obtener el resultado que quisieran, ya por un ánimo de tal vez entorpecer el tema del desarrollo natural del proceso arbitral, solicitaran la medida cautelar justo cuando ya se ha fijado el plazo para laudar. No tendría que en todo caso emitirse las medidas cautelares hasta antes de que se fije el plazo para laudar, porque ya fijado una vez el plazo para laudar, existe mucho riesgo hasta la emisión del laudo, ¿no? Porque estamos hablando, dependiendo de cada proceso, de cómo estén establecidas las reglas, de un periodo de tiempo en el que las partes podrían tratar de hacer un ejercicio abusivo de derecho y tratar de pedir que es el otorgamiento de alguna medida cautelar. Es más, no necesariamente dentro de el proceso arbitral, sino tal vez recurrir a la vía judicial. Y bueno, sabemos que también los procesos judiciales a veces son más extensos de lo necesario. Entonces, ¿cómo podríamos actuar en este sentido? Bueno, ahí hay dos normas, ¿no? Dos reglas que hay que ver, ¿no? Una es que cuando ya se acabó que antes se llama la parte de instrucción, ¿no? Del arbitraje, que son las actuaciones arbitrales, y se cierra y se da inicio a la etapa de emisión del laudo arbitral, ¿no? Las reglas procedimentales siempre señalan que ya nadie podrá presentar nada salvo que sea autorizado por el tribunal arbitral, ¿no? Digamos. Entonces, esa regla uno la puede interpretar, bueno, no puede presentar tampoco ninguna medida cautelar. Pero por otro lado, ¿no? Tienes este artículo 47 de la ley de arbitraje que señala que tú puedes pedir cautelares, ¿no? Hasta antes de la emisión del laudo, en cualquier momento hasta antes de la emisión del laudo. Entonces, ¿cómo habría que interpretarlo? A mí hasta ahora no me ha pasado eso en la práctica. Siempre las cautelares vienen desde el principio, justamente para poder transitar tranquilos durante todo el arbitraje. Y la mayor parte de las veces, sinceramente, incluso cuando empiezo un arbitraje, ya me encuentro con cautelares concedidas previamente por el Poder Judicial. Normalmente, y la discusión inicial en el arbitraje es si el tribunal arbitral mantiene o no la cautelar que concedió el juez. Entonces, hasta ahora no me ha ocurrido que me la pidan al final. Pero, pensándolo, a ver, en una interpretación, o sea, la norma expresa es la de la cautelar, y dice hasta cualquier momento hasta antes de la emisión del laudo. Esa es la norma expresa, ¿no? O sea, norma especial sobre este punto específicamente. Y además, en todo caso, así hubiese que hacer una interpretación normativa, la interpretación no va a ser restrictiva de derechos, ¿no? Entonces, yo creo que en principio, por lo tanto, sí podría darse, ¿no? Esto. Ahora, pensándolo más todavía,
Si uno ya cierra instrucción, ¿no? Ya estamos en etapa de emitir el laudo, pero la persona plantea una cautelar y la cautelar en sede arbitral, a diferencia del Poder Judicial, no es inaudita parte, ¿no es cierto? O sea, es con conocimiento, con trámite, es con trámite, ¿no? Para que la otra parte conteste, incluso muchas veces hacemos hasta audiencias y después resolvemos la cautelar. Entonces, eso va a traer un problema con el plazo para emitir el laudo. Habría que suspender el plazo para la emisión del laudo, incorporar un procedimiento para la cautelar. Eso puede traer, la verdad, muchos problemas, ¿ah? Muchos problemas en una etapa donde ya se cerró todo, ¿no? Ya no se deben presentar más escritos. Además, quién sabe, con la excusa de la cautelar, lo que quieren hacer es decir, oye, nos olvidamos de un argumento más, y ya hicimos nuestra audiencia de informes orales, ya presentamos los alegatos, pero se me quedó, ya no puedo presentar un escrito, entonces lo meto vía cautelar, ¿no? Así me digan no a la cautelar, ya metí un escrito con un par de argumentos más que se me quedaron en el tintero. O sea, también podría utilizarse en forma de mala práctica, en realidad, ¿no? Sí, habría que evaluar todo así, sí, y sí, así es, ¿no? Uno tiene que evaluar todo, ¿no? Uno tiene que evaluar todo. Yo evaluaría el pedido, en principio, bajo esto último estaría tentada a no, pero salvo que realmente demuestre que ha ocurrido algo, ¿no? Ah, que acredita una situación muy importante para conceder la cautelar ahora y que justifique que no la haya presentado antes. Porque también la negligencia de una de las partes, ay, ¿verdad? Nunca pedí cautelar, voy a pedir ahora. Tampoco es la negligencia, tampoco debe estar alterando, generando caos y desorden en un arbitraje, ¿no? Pero, quién sabe, haya ocurrido algo, ¿no? Se haya enterado que la otra parte esté disponiendo, que de todo, y te diga, mire, ¿no? Alguna situación muy concreta que lo justifique, ¿no? La verdad, como les digo, no me ha ocurrido. Habría que estar en el supuesto mismo y ver que no se está actuando de mala fe, que no se está tratando de dilatar, que no se está tratando de incorporar un argumento que no se dijo, ¿no? Que no se trata de una falta de diligencia que quieren subsanar ahora, desordenando el proceso ya de reflexión y de deliberación al que ingresan los árbitros para ya decidir el fondo de la controversia. Eso no se debe estar alterando, ¿no? Pero habría que ver si hay algún argumento que realmente justifique, ¿no? El no haberlo presentado antes. Interesante la pregunta. Bueno, a los participantes, no sé si alguien más tenga alguna pregunta para la doctora, por favor. Bueno, creo que el tema ha quedado bastante claro, doctora Roxana. Le agradecemos bastante a nombre de ANCABO Internacional por su exposición. Esperamos contar con usted nuevamente para terminar de abordar este tema de medidas cautelares que realmente es muy amplio, es bastante extenso. Bien. Y agradecerle, queda cordialmente invitada a seguir participando en los siguientes webinars para poder abordar más temas. Le agradecemos bastante el aporte que ha brindado el día de hoy. Sé que todos hemos hecho un esfuerzo para estar acá el día de un sábado. Y hay una pregunta, justo acaban de aceptar una pregunta, la leo, doctora. Dice, dice, buenos días, yo tengo un caso, la entidad nunca ha liberado un tramo de la carretera, por ende no ha cumplido con la libre disponibilidad. Con la libre disponibilidad de terreno. Ahora la nueva gestión me quiere resolver el contrato por acumulación de penalidad. Un momento, es una pregunta bien extensa. Yo creo que ya es esto, no. No. ¿Qué alternativa de solución? No. Una consulta tampoco, no puedo. Una cosa es una pregunta concreta, académica, ¿no? Sobre las medidas cautelares, y otra cosa es que haga una consulta de su caso completo, ¿no? No Sí. estoy autorizada.
para absolver consultas, sí, Eh, y menos sí, de casos que quizás hasta estoy viendo, ¿no? claro, doctora. Bueno, le agradezco nuevamente. Esperamos contar con toda la participación de todas las personas asistentes a los siguientes webinars que estamos efectuando cada sábado. Todos los sábados efectuamos los webinars a las 9 de la mañana y contamos con diferentes ponentes y contamos también con ilustres árbitros como la doctora Roxana Jiménez, que como ya lo señalé previamente, ha sido reconocida en el top de los mejores árbitros a nivel nacional. Para nosotros es un orgullo que la doctora sea parte de nuestra nómina de árbitros en ANCAO Internacional y los esperamos en una siguiente oportunidad. Doctora Roxana, muchísimas gracias por su participación. Ha sido muy grata su ponencia y nos ha ilustrado bastante en el tema de lo que son las medidas cautelares. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. He visto que, sí, yo voy a enviarle, doctora Morales, las diapositivas para que ustedes las puedan enviar a los inscritos. Muy bien. Gracias. Buenos Hasta días luego. a todos. Buenos días. Hasta luego. Gracias, doctora.